Vamos a resolver este ejercicio, como dijimos en el video anterior, en el que tenemos claramente una resistencia interna en el circuito. ¿Cómo se procedería? ¿Sí? Es decir, primero tengo que asociar claramente todas las resistencias. En primer lugar, voy a eliminar la barra que tiene el capacitor. Esta resistencia 4 no estaría actuando porque por aquí no pasa corriente, ¿sí? Entonces, ya sabemos que por ahí no pasa corriente, entonces voy a borrar toda esta rama que está acá, ¿sí? Esta rama entera no estaría actuando y voy a empezar a asociar, ¿sí? ¿Cuál me conviene asociar primero? R7 y R5, ¿sí? ¿En qué estarían? Si acá hay un Paralelo. punto, exactamente, si acá hay un punto A, un potencial A, acá va a ser un potencial diferente a A, por ejemplo, un potencial B. Como todo esto es un conductor, en este punto también sería un potencial B. Entonces, la diferencia de potencial que tiene la 5 es B sub B menos B sub A, y la diferencia que tiene la 7 es B sub B menos B sub A. Por lo tanto, las dos resistencias estarían en paralelo. Entonces, R5 y R7 paralelo. Y escribo la primera, que es la RP1, como R5 por R7 sobre R5 más R7. Esto va a ser R5, si nos fijamos, vale 6 y 6. ¿Sí? No, la 5, sí, la 5 vale 6 y la 7 vale 6. O sea, 6 por 6 sobre 6 más 6. ¿Ya? Ohm sabemos. O sea que sería 6 por 6 sobre 2 veces 6. Este 6 con este 6, 6 dividido 2, 3. Me quedaría 3 ohm la RP1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar mi tablita y voy a poner todos los valores de la resistencia. Como tengo, a ver, ¿cuántas resistencias tengo? 8 resistencias. Ahí me va a dictar Marcos los valores. R1, En total tenés 9 si contás la resistencia interna también. R2. Bueno, vamos a empezar con la resistencia interna, ¿sí? RI. RI. Después tenemos la R1, Hasta 8. la R2, la R3, la R4, la R5, la R6, la R7, la R8. La resistencia interna, ¿cuántos ohms son? 1, 1, la 1, 10, 10, la 2, 10, 10, la 3, 5, 5, la 4, 10, 10, la 5, 6, 6, 6 6, y 6, 6. la 8, 6. Y la que La recién última, la calculé, última es R8 es 8, la R8 es 8, y recién calculé la RP1, que te dio 3. que me dio 3. ¿Sí? ¿Qué más puedo asociar ya en un solo? Puedo asociar R2 con R3. R2 y R3 están en serie, ¿cierto? Entonces me queda la RS1 como R2 más R3. O sea, la S1, R2 vale 10 y R3 5. O sea, sería 10 ohm más 5 ohm. Ahí yo me había confundido porque, este, Donny, bueno, si instalás la corriente viniendo desde arriba, puede ser que estén en ¿Sí? serie. Sí, pues la corriente siempre sale de la placa positiva, de la más grande, ¿sí? En este sentido. Viene acá, llega a este nudo y se divide en esta y en esta. La corriente que pasa por 2 es la misma corriente que pasa por 3, porque no hay una bifurcación, ¿vemos? Simplemente es como que el caño se dobló nada más, ¿sí? Como el cable ese, ¿entendés? La Claro, corriente es la misma. en mi análisis estaba mal que yo lo analizaba desde que venía desde R6 y por eso yo pensé que se dividía antes de... O sea, pensé que no estaban en serie porque se dividía en R1, ¿viste? Sí, pero la que pasa por R3 igual es la misma que pasa por R2 y viene de R6, ¿ves? Porque vos tenés que analizar cuando va a pasar por R3, llega a este punto y es la misma corriente. O sea, R3 Dale. y R2 siempre van a estar en serie, ¿sí?
Entonces el circuito me quedaría, ya, si uní estos dos y uní estos, me quedaría así formado, ¿sí? Voy a dibujar el circuito. Es decir, acá yo tengo la FEM, ¿sí? La E1, acá tengo una resistencia que es la R8, acá tengo una resistencia que es la R1, acá asocié esta es la RS1 y acá asocié la 7 con la 5 y me queda la P1, RP1. Y acá estaría la R6, ¿sí? ¿Qué puedo asociar ahora? RP1 y R6, RP1 y R6, ¿en qué? en serie. Pero conviene la 5 también, está en serie con la P1 y con la 6B. Eso es lo que yo dudaba. ¿Se pueden asociar tres juntas? Se pueden asociar todas las que vos quieras juntas, ¿sí? Entonces, R5, RP1 y R6 están en serie. Y quedaría la RS2 como R5 más R6 más RP1. O sea, R5 que vale ¿cuánto? 6. R6 que vale 6. Y RP1 que vale 3. No, este era R8 acá. Este es R8. Acá es 8. Escribí mal, ¿no? R8 que vale 8. Más R6 que vale 6. Más RP1 que vale, que calculé hoy, que vale 3. ¿Sí? Todo esto es 1. O sea, 6 más 3, 9. 8 y 8, 16 y 1, 17. Te quedaría 17 ohms, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué más puedo asociar? La 1 y la S1, ¿en qué estarían? Paralelo. Entonces acá puedo asociar ya en un solo paso R1 y RS1 en paralelo. Y puedo calcular, ¿sí? ¿Cómo calculo? Va a ser la RP2 como R1 por RS1 sobre R1 más RS1. O sea, R1, ¿cuánto vale? 10 ohms. 10 por RS1, que vale 15, sobre 10 más 15 ohms. ¿Sí? Esto me va a Eso dar, creo que da 10 tercios. hacer cálculo, para no equivocarnos. Sería 10 por 15 sobre 10 más 15. 6. 6 ohms. ¿Sí? O sea que voy a anotar en mi tablita la RS1 que me dio cuánto. No, la RS2 es. RS2 RS2 que me dio 17 ohms y la RP2 que me dio 6 ohms. RS1 no te había dado 15. Sí, no anoté nomás, ahí anoto 15 ohms. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué me quedaría? Todo esta asocio, ¿sí? En una sola y esta asocio. ¿Sí? Entonces, el circuito me quedaría así, formado. Me quedaría, bueno, acá me faltó dibujar la resistencia interna, pero me quedaría formado el circuito así. Ya te queda simplemente la R equivalente nomás. No,
Acá me queda la resistencia interna de este lado. De este lado completamente esto asocié y me quedaría la R, S2. Y acá asocié esta 2 y me queda la R, P2, ¿cierto? Esta 2 asocié, me queda la RP2 y de este lado asocié, me queda la RS2. Y ahora RS2 y RP2, ¿en qué están? Pero yo pensé que habías asociado R8, RP1 y R6. No, fíjate acá que puse R8, R6 y RP1. Claro. R8, RP1 y R6. Esta rama no está en serie. Porque cuando llega acá ya se divide en dos, ¿ves? Entonces ya estas dos Ah, claro. estarían en serie. Solamente Sí, sí. estas tres están en serie. Estas dos están en paralelo, como puse acá. ¿Sí? RS2 y RP2 están en serie, ¿cierto? ¿Ves? La corriente viene, tax, llega. Hace este sentido la corriente. Viene, 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 viene. Vuelve así. ¿Sí? Entonces está en serie y voy a calcular la RP3 o la R equivalente sería, ¿cierto? Ya no sería paralelo, sino en serie. R equivalente, ¿sí? Que son estas dos, como la RP2 más la RS2. RP2 es 6 ohm 6 más 17. más 17 ohm. Que esto me da ¿cuánto? 23, ¿puede ser? Sí, 23. O sea que la R equivalente es de 23 ohm. ¿Sí? Entonces el circuito, ¿cómo me quedaría formado? Y el circuito me quedaría así formado. Acá quedaría mi fuente, ¿sí? Y este sería mi resistencia interna. Sería mi fuente E1. Y acá quedaría mi R equivalente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora el procedimiento? Calcular la corriente. La corriente que circula va a ser igual. La diferencia de potencial E1 dividido la suma de estas dos, porque R equivalente esta y R interna, ¿en qué están? ¿En qué estaría? ¿En serio? En serie, ¿sí? Entonces la suma de esas dos resistencias tengo que sumar. O sea, sería resistencia interna más R equivalente. O sea, E1, ¿cuántos volts son? Son 24 volts. 24 volts dividido la suma, que es ¿cuánto? 24 también. Que es 24 porque es 23 más 1, ¿cierto? 24 ohms. Esto me da 1 ampere. Amper. ¿Sí? O sea que vos sobre ohm es amper. Volt sobre ohm es ampere. Así como coulombio por segundo también es ampere. ¿Sí? Entonces, acá vemos que la corriente que pasa por la equivalente es de ¿cuánto? De 1 ampere. ¿Sí? Y la corriente que pasa por la resistencia interna también es de 1 ampere. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo calcular acá? Puedo calcular la diferencia de potencial de la batería, ¿cierto? Que es la misma diferencia de potencial del equivalente. ¿Cómo calculo la diferencia de potencial de la batería? La diferencia de potencial de la batería es igual a la diferencia de potencial del equivalente. Dijimos que era E menos la corriente por la resistencia interna. O sea, sería 24 volts menos la corriente que es 1 ampere, que es volt sobre ohm, por la resistencia interna que es de 1 ohm. Esto con esto se va y me queda 23 volts. ¿Sí? O sea que acá en mi resistencia interna hay 23 volts. ¿Sí? Y acá, 23 volts. ¿sí?
Ah, claro, porque hoy calculamos corriente, ¿cierto? Y ahora potencial. No, Sí, me potencial. confundí. Y ahora aparte, voy a calcular la diferencia de potencial de mi resistencia interna, como la corriente por la resistencia interna. O sea, 1 ampere, que es volt sobre ohm, por 1 ohm. Esto me queda 1 volt. O sea que si yo sumo 1 volt más los 23 que hay acá, me tiene que dar el potencial de la batería, el potencial de la FEN, quiero decir, de la fuente. ¿Sí? Entonces acá va a ser igual a 1 volt. ¿Sí? Y ahora empiezo el análisis. ¿Cómo es la corriente de la P2 y la corriente de la S2? La misma. Exactamente. La corriente del equivalente es igual a la misma corriente de la resistencia interna, igual a la corriente de la P2, igual a la corriente de la S2. O sea, todas van a tener, ¿cuánto? 1 ampere. ¿Sí? La S2 y la P2. Entonces voy a mi tablita, busco la S2 y la P2. La S2 va a tener 1 ampere y la P2 1 ampere. Con eso puedo calcular la diferencia de potencial que va a haber en la S2 y la diferencia de potencial que hay en la P2. La suma, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto me La tiene suma que dar? te tiene que dar 23. 23, porque acá hay 1, ¿cierto? Entonces, 1 más esta me tiene que dar los 24. O sea, esta más esta me tiene que dar 23 sí o sí. ¿Sí? Pero de S2, si querés, podés obviar nomás la diferencia de potencial, ¿no? Porque podrías conseguir la de P2 nomás. Sí, pero vamos a calcular para hacer la verificación nomás, ¿sí? Ah, bueno. Vamos a calcular el potencial de la S2, ¿cómo calculo? ¿Haciendo qué cosa? La corriente, ¿sí? De la S2 por la resistencia S2, ¿sí? O sea que esto, la corriente de la S2, ¿cuánto vale? 1 ampere, que sabemos que es volt sobre ohm, por la RS2. Y la RS2 vale 17 ohm. Esto con esto se va y te dice que el potencial de la S2 va a ser 17 volts, ¿cierto? Entonces busco la S2, va a ser 17 volts. Entonces, ¿cuánto te tiene que dar la P2? 6. 6. Acá calculo el potencial de la P2. Vamos a hacer todos estos cálculos en rojo. El potencial de la P2 va a ser igual a la corriente de la P2 por la resistencia P2. O sea que el potencial de la P2 va a ser 1 ampere, 1 volt sobre ohm, por 6 ohm. Esto con esto se ve, me queda 6 volts. Vemos que se verifica. Y ahora vamos a la corriente de la S2. ¿De dónde viene la S2? La S2 viene de asociar la 8, la P1 y la 6 en serie, ¿sí? O sea que la corriente de la S2, es igual a la corriente de la 8, es igual a la corriente de la P1, es igual a la corriente de la 6. O sea, todas tienen 1 ampere. La 8, la 6, entonces voy completando. La 8 va a tener 1 ampere, la 6 va a tener 1 ampere y la P1 va a tener 1 ampere. ¿Sí? Además, el potencial de la P2, este potencial de 6 volts, este potencial de la P2, es el potencial de 1 y el potencial de la S1, ¿cierto? Por estar en paralelo. Voy a anotar eso, el potencial de la P2 va a ser igual al potencial de la S1 igual
al potencial de la resistencia 1, ¿cierto? Esta era la 1, ¿cierto? Y eso anoto. El potencial de la S2 que es 6 volts. El potencial es 6 y de la S1. S1, 6 volts. Y con eso voy calculando lo que me está faltando acá. ¿Sí? ¿Ven? ¿Qué me está faltando? De la R1 me está faltando la corriente. ¿Ven? Entonces, anoto. Y R4 creo que no van en el cuadrito porque no Exactamente. estaría. Porque no actúa. Entonces, voy a calcular la corriente de la 1 y la corriente de la S1. La corriente de la 1 es la diferencia de potencial de la 1 dividido la resistencia de R1. O sea, va a ser igual a 6 volts dividido la resistencia de R1, que vale, ¿cuánto? 6/10. 6 sobre 10. Simplifico. 0,6. Vamos a dejar fracciones ya que son poquitas. Va a quedar 3 quintos de amper, ¿cierto? Entonces la S1, ¿cuánto tendría que tener? De acá viene, fíjate, viene 1 amper y se divide. En la 1 va 3 quintos y en esta, ¿cuánto? Para que sumado, cuando salga de acá, tiene que volver a ser 1 amper. ¿Entendés? Entonces, 0,4 tiene que tener acá viene RS1. 3 quintos y entonces acá tiene que venir 2 quintos. ¿Ves? 3 quintos más 2 quintos me da 5 quintos, que es 1 amper. ¿Entendés? Me tiene que dar 2 quintos la S1. Vamos a ver, la corriente de la S1 va a ser la diferencia de potencial de la S1 dividido la resistencia de S1. La diferencia de potencial de la S1, ¿cuánto es? 1 amper, ¿sí? A ver, ¿cuánto es 1 volt? Vamos a mirar. S1 es 6 volt, perdón, dividido 15. 6 dividido 15 volt sobre 1 amper ya quedaría, ¿sí? Y 6 sobre 15, ¿cuánto es? 2 quintos amper. Si yo sumo estas dos me da 3 quintos más 2 quintos me da 1. Perfecto. Entonces, esto era 2 quintos. Y ahí resulta que R2 y R3 van a tener 2/5 también. ¿Sí? 2. 2/5 o 0,4 que es lo mismo, pero en decimal. 0.4 no le voy a poner. Y el otro va a ser. El otro va a ser. ¿Cuánto era el otro? Vos 3 quintos. asociaste R2 y 3 R3. quintos. Sí, 3/5. 3 dividido 5 me da 0,6. Eh, 0,6. ¿Qué me está faltando ahora? Calcular el potencial de la 6, el potencial de la 8 y el potencial de la P1. ¿Sí? ¿Ves? Es decir, este potencial más este potencial más este potencial me tiene que dar los 17 volts. ¿Ves? Entonces voy a calcular el potencial de la 8. ¿Sí? Voy a hacer acá el cálculo. El potencial de la 8. El potencial de la 8 es igual a la corriente 8
por la resistencia 8. ¿Sí? El potencial de la otra era de la P1 y de la 6. El potencial de la P1 va a ser la corriente P1 por la resistencia P1. Y el potencial de la 6 va a ser la corriente de la 6 por la resistencia 6. La corriente de la 8, acá hoy habíamos dicho, la 8, la P1 y la 6, la 8, la P1 y la 6 tienen la misma de la RS2. O sea, todas van a tener 1 ampere. ¿Eh? O sea, va a ser 1 ampere, 1 volt sobre ohm, 1 volt sobre ohm y 1 volt sobre ohm. Nada más que esta va a estar multiplicada por la R8 que vale 8 ohm. Esta va multiplicado por la P1. Si me fijo, la P1 valdría 3. Ohm. Y la 6 vale, creo que vale 6. 6 ohm. 6 ohm. Este con este con este con este. Queda 8 volts, 3 volts y 6 volts. Si yo sumo, me da 17 volts. 8 más 3 me da 11. 11 más 6 me da 17. Me da la corriente de la S2, el potencial de la S2. Anoto. Esto va a tener 3. Esto va a tener 8. Y esto va a tener 1. No, 6. ¿Sí? Con ese vi que calculé el potencial de la P1, ¿cierto? ¿Ves? El potencial de la P1. Pero la P1 venía... ¿De qué venía? La P1 venía de la 7 y de la 5. O sea que el potencial de la P1 es el potencial de la 7 y el potencial de la 5 porque estaban en paralelo, ¿cierto? Y voy a escribir eso. El potencial de la P1 es igual al potencial de la 5 igual al potencial de la 7. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? O sea, todas van a tener de potencial 3 volts. La 5 y la 7 va a tener potencial. Entonces completo. La 5 va a tener 3 volts de potencial. Y la 7 también va a tener 3 volts de potencial. Con eso puedo calcular la corriente. La corriente de la 5 como la diferencia de potencial de la 5 dividido la resistencia 5. O sea, va a ser 3 volts dividido la resistencia 5. La resistencia 5 tiene 6 ohm. 6 ohm. 3 dividido 6, ¿cuánto te da? 0,5 amperes. ¿Sí? Entonces, la 5 tiene 0,5 amperes. Y la 7, la corriente de la 7 va a ser el potencial de la 7 dividido la resistencia 7. O sea, va a ser 3 volts dividido R7. Y R7 creo que es 6 ohm. 6 ohm. Que también me da 0,5 amperes. ¿Sí? O sea que acá me daría la 7 0,5 amperes. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, calculé el potencial de la 7 y el potencial de la 5. Con ese calculé la corriente. Pues la corriente salía de acá de la 8.
y dijimos que la corriente de la 8, ¿cuánto era? 1 amper. Que llegó a este punto y se dividió 0,5 acá y 0,5 acá, ¿ves? Entonces, la corriente de la 8 era 1 amper. Y se dividió en 0,5 y 0,5. Sumado, ¿me devuelven a dar 1 amper? Sí. ¿Ves? Ahora vamos a la otra rama. La corriente que pasa por la 6 es 1 amper. ¿Sí? La que pasa por la 6 es 1 amper, llega acá y se divide en la P1 y en la S1. ¿Sí? Pero necesito el potencial de la 1 y el potencial de la S1, que va a ser el mismo potencial de la P2. ¿Sí? Y eso ya no está acá. El potencial de la P2 va a ser igual al potencial de la 1 y de la S1. ¿Sí? Porque creo que ya calculé ese potencial. ¿Sí? A ver si me fijo en la tabla. El potencial de la S1 que me dio 6 volts y el potencial de la 1 que me dio 6 volts también. ¿Sí? ¿Ves? O sea, ya llegué acá, me está faltando la corriente que pasa por 3 y por 2. ¿Sí? O sea, la corriente de la S1, esta que está acá, es la misma corriente de la 3 y la misma corriente de la 2, por estar en serie, ¿sí? Entonces voy a anotar eso acá. La corriente de la S2 va a ser igual a la misma corriente de la 3, igual a la misma corriente de la 2. ¿Sí? Igual a la misma corriente de la 2. O sea, todas van a tener igual a la S2. A ver, S2 era o S1. S1, perdón. S1. Todas van a tener 0,4 de corriente. 0,4 amperes. Con eso voy a calcular el potencial de la 2. El potencial de la 2 va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia 2. O sea, corriente 2, 0,4 amperes por la resistencia 2, que es 10 ohms. ¿Sí? Me queda 0,4 por 10, 4 volts. Y también voy a calcular el potencial de la 3, como la corriente de la 3 por la resistencia 3. O sea, va a ser 0,4 amperes por la resistencia 3, que vale 5. 0,4 por 5 daría 2 volts. O sea que si analizamos, el potencial de la 3 es 2 volts y el potencial de la 2, 5. En total, ¿cuánta diferencia de potencial tiene? 2 más 4 tiene 6 volts. ¿Qué es el potencial de la 1? ¿Sí? Y con eso quedaría casi terminado el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué faltaría? Me pide resistencia equivalente del circuito, ya está. Intensidad de la corriente para cada resistencia está. Carga y energía asociada al condensador. Bueno, para la carga y energía del condensador, yo necesito calcular ahora la diferencia de potencial que hay de este punto A este punto B. Para eso, voy a borrar ahora acá la rama que había puesto hoy. Acá tengo el condensador. Esta resistencia no actúa. Esta resistencia no actuaría. Entonces, para calcular el potencial que hay acá, voy desde A hasta B, del lugar de menor potencial siempre. ¿Sí? En este caso, como la corriente va de acá, siempre pasa por la resistencia, acá siempre va a haber menor potencial. ¿Sí? Sale de acá, como recorre todo, en este punto hay menor potencial.
No hace falta hacer así, basta con que ustedes elijan un camino, desde A hasta B. Desde A hasta B va a ser. El camino que puedo elegir es, paso por la 6, para eso voy a marcar el sentido de la corriente. Sale de la placa positiva, llega a este nudo, ¿sí? Y se divide en esta corriente, en esta corriente, en esta corriente. O sea que la dirección es en esta. Llega a este punto, va para acá y va para acá. ¿Sí? Necesito llegar desde A hasta B. ¿Qué camino elijo? Por ejemplo, el 6 y el 1. ¿Sí? Como me muevo en contracorriente, sumo los potenciales. ¿Qué potencial voy a tener que sumar? Voy a sumar el potencial de la 6 más el potencial de la 1. ¿Sí? Me fijo en la tabla, el potencial de la 6, ¿cuánto vale? El potencial de la 6, 6, y el potencial de la 6, 6, y el potencial de la 1, 6. O sea, 6 más 6 quedaría. La diferencia potencial que hay desde A hasta B es 6 más 6, 12 voltios. ¿Sí? Vamos a elegir otro camino para hacer la verificación. En lugar de ir en este sentido, voy acá. ¿Sí? Pasando por esta resistencia interna. Como me muevo en sentido de la corriente, va a ser la diferencia de A a B va a ser igual a menos el potencial de la 5, vemos, ¿sí? Va a ser menos el potencial de la 5, menos el potencial de la 8, ¿sí? Más la E1 menos el potencial de la resistencia interna. O sea, ¿Y ahí por qué no es menos? O sea, porque porque voy de eso es, menos. Fíjate que de la placa voy de la placa negativa, de la placa chiquita a la placa grande. Si voy de la chica a la grande, se suman los potenciales. ¿Sí? Se suma acá en la FN. ¿El potencial de la 5 cuánto es? Me fijo, el potencial de la 5 es 3 voltios. O sea que quedaría menos 3 voltios. El potencial de la 8. Me fijo, el potencial de la 8 es 8 voltios. Menos 8 voltios. Más 24 volt menos, esto de la resistencia interna, si nos recordamos, era 1 volt. 1 volt. Si hago toda esta suma, me tiene que dar 12 volts. ¿Sí? El potencial de AB me tiene que dar 12. Vamos a ver si es cierto. Te da 12 volts. Quedaría menos 3, menos 8, menos 3, menos 8, más 24, menos 1. Exactamente 12 volts. ¿Ves? Vamos a elegir otro camino, por ejemplo, desde A hasta B, pero en lugar de ir por la R1, voy a ir por la R3 y la R2. Entonces digo, bueno, el potencial de AB va a ser el potencial de la 6, ¿sí? Más el potencial de la 3, más el potencial de la 2. Exactamente me tiene que dar 12. El potencial de la 6 me había dado 6 volts, ya voy. Más el potencial de la 3, si me fijo en la tablita, el potencial de la 3, bueno, no anoté acá, pero el potencial de la 3 creo que, a ver, para completar la tablita, creo que el potencial de la 2, 4 y 2. Esto era 4 y 2, creo que era. A ver, 4 y 2 voltios. ¿Sí? Y la corriente era 0,4, ¿sí? Y acá también era 5,04. 0,4. 0,4 y 0,4, ¿sí? Porque era la misma de la S1, porque estaban en serie, ¿sí? O sea que quedaría acá, quedaría 6 más 4 más 2, ¿sí? O 6 más 2 más 4.
igual me quedaría 12 volts, ¿ven? O sea que la diferencia de potencial que hay en el capacitor, esta es 12 volts, ¿sí? Esta diferencia que hay en este capacitor es 12 volts. Con eso voy a calcular qué cosa. La carga. Yo sé que la capacidad es carga sobre potencial. Entonces, la carga va a ser igual a la capacidad por el potencial. La capacidad yo sé que vale 1,5 microfaradios. 1,5 microfaradios, que es coulombio por volt, por el potencial, que es 12 volts. Volt con volt se va y me queda 1,5 por 12. Me da 1,5 por 12, me da 18 microcoulombios, ¿sí? Eso sería la carga. Y para calcular la energía, yo sé que es 1 medio C por B cuadrado. O sea, va a ser 1 medio de 0,5, C vale 1,5 microcoulombios por volt, por 12 al cuadrado, volt al cuadrado. Este volt, con uno de los volts se va y me queda coulombio por volt. Coulombio por volt es joule. Y como tengo el micro acá, el resultado va a ser microjoule, ¿sí? Entonces va a ser 0,5 por 1,5 por 12 al cuadrado. 108 microjoules. Eso sería la energía que hay. Después me dice potencia entregada por la fuente, ¿sí? La fuente es E. Entonces voy a poner así, potencia entregada por la fuente es E por I directamente. O sea, va a ser 24 volts por la corriente, y la corriente es 1 ampere, que es volt sobre ohm. Volt por volt me queda volt al cuadrado. Dividido es watts. O, en lugar de poner ampere, puedo poner acá, en lugar de poner volt sobre ohm, puedo poner ampere. Y volt por ampere también es watt. Ampere es coulombio por segundo. ¿Sí? En definitiva me queda 24, porque 24 por 1 me queda 24 watts de potencia. O vatios. Se pone la W nada más, ¿sí? Si me pide potencia entregada por la batería. Potencia entregada por la batería es delta V por la corriente. Y este delta V es del equivalente, ¿sí? Delta V del equivalente, que sabemos que es 23 volts por 1 ampere. 23 por 1 va a ser 23 watts de potencia. Entonces, potencia entregada por la fuente es 24 watts. Potencia entregada por la batería, 23 watts. Porque 1 watt de potencia se pierde en la resistencia interna. Después dice potencia disipada en R6. Potencia disipada en la corriente 6 es I6 al cuadrado por la resistencia 6. I cuadrado por R es por la fórmula. I6. Entonces me fijo en la tablita cuánto vale la corriente 6. 1 ampere también es 1 al cuadrado, amperio al cuadrado, por la resistencia 6, que es 6 ohm. Amperio al cuadrado por ohm también es watts. Esto me queda 1 al cuadrado 1, me queda 6 watts de potencia. 6W no nada más se escribe. Y eso sería la potencia disipada en la resistencia R6. ¿Sí? Espero hayan entendido y nos estaremos viendo en el siguiente video.